Dios te bendiga, Iglesia del Río, que tengas una hermosa noche en comunión con tu familia, con tus seres queridos, con tus cercanos, con el Espíritu Santo, lo más importante. Amén. Hoy es miércoles 14 ya de octubre del 2020. Amén. Nos quedan 3 meses para fin de año y bueno, ha sido un año particular y lo más importante es que nos dediquemos a buscar a Dios cada día con mayor énfasis. Hoy es miércoles y vamos a escuchar una predicación, vamos a leer la palabra y a buscar a Dios bajo los designios que Él nos ordenó. Vamos a ponernos de pie, por favor, te invito y oramos. Amado Dios, Jehová de los ejércitos, Adonai, Señor nuestro, delante de tu santísima presencia en espíritu, nos encomendamos y nos presentamos ante ti para poder oír la palabra, para poder leer la santa palabra, la Biblia, en la cual hacemos bien a estar atentos para que, Señor, alumbre en nuestros corazones entenebrecidos por las tinieblas constantes que el mundo nos asedia. Te suplicamos que podamos escapar de las garras del enemigo, que podamos escapar de todas las acechanzas del enemigo en el día de hoy, en la rutina de hoy, en las tinieblas de nuestro corazón no arrepentido. Te pido que podamos ser libres, que tú, Señor, nos permitas salir al lugar espacioso, que abras nuestras prisiones de maldad, de oscuridad, y nos hagas salir, que nuestra alma sea libre, sienta liviana, Señor, y salga delante de tu presencia y sea amparada bajo la sombra de tus alas, como está escrito, para poder sentir el refrigerio de tu presencia, sentir el bálsamo de tu palabra y todo el consuelo que tú tienes para nosotros. Oh amado Dios, cada día que pasa en esta tierra, Señor, es un día más que podamos estar cerca de aquella redención eterna, en la venida del Hijo de Dios, que venga con poder y gloria para poder salvarnos y justificarnos de una vez por todas, para no ser partícipes de esta generación impía, para poder, Señor, ser libres, donde no haya más lugar de temor, donde no haya más miedo, donde toda lágrima se enjugará, allí nos llevarás, Jesucristo. Para eso hoy debemos ser de fieles, por eso estamos aquí frente a la palabra. Bendito sea tu trono. Bendito sea tu rostro, Jehová de la gloria. Bendita sea tu obra redentora por nosotros. No nos olvidamos aquello que hiciste hace más de 2000 años por nosotros, que moriste en la cruz siendo condenado en un juicio injusto y político. Señor, tú viniste en condición de hombre, siendo Dios, te despojaste de todo y moriste por nosotros. No nos olvidamos de la sublime obra que has hecho por nosotros. Jesucristo de Nazaret, amor de nuestras almas, te presentamos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios te bendiga, Iglesia del Río. Como te decía primeramente antes de orar, hoy es miércoles 14, amén, 14 ya de octubre. Vamos a buscar en nuestra escritura el libro de Isaías, capítulo 26. Mi nombre es Ricardo Sebastián Fedeli. Amén. Me dejan pertenecer a la hermosa Iglesia del Río. Como a vos y a todos los que nos escuchen, espero que se puedan integrar a este cuerpo maravilloso en el cual hemos sido conformados para la voluntad de Dios, en el Espíritu. Somos seres naturales, pero vivimos espiritualmente. Nosotros vivimos con estos ojos, pero sabemos que el mundo espiritual que nos gobierna se vive por fe. Somos conscientes de aquello y lo vivimos. Y vivimos nuestras experiencias espirituales no en un mundo únicamente sensorial, sino espiritual. Y vivimos por fe, no por lo que nos pueden decir o porque los ojos carnales nuestros pueden ver, sino por lo que nos dice la palabra de Dios. Aplicamos nuestra fe y vivimos en consecuencia. Somos cristianos. Nosotros somos cristianos adoptados por Jehová de los ejércitos, nuestro Padre. Jehová era un nombre que se le daba a Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también siguió siendo ese nombre, y también uno de los nombres característicos y supremos fue el Padre. Jesús mencionó y le dio ese nuevo nombre a nuestro Dios, el Padre también. Así es que nosotros llamamos a Jehová de los ejércitos, nuestro Padre, que nos disciplina y nos ayuda para estar cada vez más cerca de Él en este peregrinar. Por favor, busca Isaías 26. A mí me habían dejado predicar en julio de este año también, y habíamos hablado sobre la justicia de Dios y algunos puntos sobre la justicia de Dios. Y esta predicación también se llama de la misma forma, puntos sobre la justicia de Dios, pero esta sería la 2. A mí me ha llamado mucho la atención, espiritualmente hablando, ese tema en cuanto al conocimiento de Dios.
Seguramente tu anhelo como el mío siempre es conocer más a Dios, buscarlo. A veces lo lastimoso que son nuestras obras de pecado en realidad tienen relación a lo poco que conocemos a Dios, más que en realidad a nuestro cuerpo pecaminoso propiamente dicho. Si nosotros verdaderamente conociéramos cada día más a Dios, ni se nos ocurriría hacer las obras de impiedad que nos alejarían de aquel que estamos conociendo cada vez más. Cuando nosotros conocemos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, a sus obras, a sus palabras, a todo lo que Él vino para hacer por nosotros, lo amamos. Al amarlo entendemos su obra redentora para con nosotros. Al amarlo, cada vez entendemos que no se justifica y no tiene ninguna relación ni comparación hacer las obras de maldad que pudiéramos hacer para satisfacer deleites temporales, y eso nos alejaría de Dios. Pasa en todos los órdenes de la vida. Cuando vos querés estar con tus hijos que los amás, resignás momentos y tiempos de otras situaciones, porque los conocés y sabés y amás a esa persona. Lo mismo pasa con Dios. Si lo buscamos cada vez más, como lo hacemos, cada vez más vamos a estar con Él, a querer estar con Él también. 26 de Isaías. Amén. Ahora vamos a leer el versículo 9. Entonces, como yo te decía, la predicación es sobre la justicia de Dios, un tema sumamente enriquecedor. ¿Es todo el tema? ¿Es toda la doctrina? No, porque es infinito. Es imposible hablar de Dios en todo su esplendor porque Él es infinito. No nos daría el intelecto para poder desarrollarlo. Así con todas sus doctrinas y sus pensamientos. Pero bueno, en línea de la justicia de Dios vamos a leer el versículo 9. Dice, con mi alma te he deseado en la noche. Esto lo dice un hombre que conoce, que busca a Dios. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Bueno, entonces como te decía, acá estamos viendo algo característico que yo quería remarcar. Los juicios de Dios están sobre toda la tierra. Bien, vamos a hablar sobre la justicia de Dios. Vamos a leerlo de nuevo apuntando a esto, a que Dios como juez juzga toda la tierra. Esto está escrito, está establecido y sucede. Dice, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Levanten la mano los que se levantan a los que se han levantado de madrugada a buscar a Dios. O levanten la mano los que a veces no se pueden dormir pensando en las maravillas del Señor. Dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, lo que sucede constantemente, no solo por este juicio que se está viviendo en modo de pandemia en este mundo, antes y durante y después, siempre los juicios de Dios se desarrollan sobre la tierra. Lo vimos en la época de Job, en la época de Noé, en la época de Abraham, en la época del siglo pasado, y va a seguir sucediendo. Dice, el 10, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. No aprenderá el malvado, el hombre cotidiano, el común, o el que es impío, el que conoce la luz, pero quiere hacer el mal a cuesta de la luz, ama más las tinieblas que la luz. Dice que esa piedad no lo reprenderá, no aprenderá la justicia que le enseña la piedad al malvado. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Esto lo podemos graficar hoy en día. Verán al fin. Esto va a ser en la ira venidera. Verán al fin. Al fin todos los ojos velados van a poder ver. Verán al fin. Después, tiempo futuro. Y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. Y a tus enemigos fuego los consumirá. Bueno, ya el destino que se sabe prefijado para todos los que siguen la iniquidad. Jesús lo dijo, ¿no? Verdaderamente, esta es la condenación, que amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, hablando sobre la justicia de Dios, vamos a hacer unos repasos de esa vez pasada que predicamos, y la vez pasada habíamos apuntado de que Dios era juez de toda la tierra. Habíamos leído un pasaje en el cual hablaba Abraham con Dios, cuando Dios iba a sojuzgar la tierra de Sodoma y Gomorra y a condenarla. La trajo a juicio a la ciudad y no le salió favorable. Eso está en Génesis 18:25
Y ahí está escrito algo que queda como un postulado perpetuo, que Abraham le pregunta a Dios, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? El juez de toda la tierra, ya desde miles y miles de generaciones han visto esta palabra de Abraham y han conocido que Dios es juez de toda la tierra. Han conocido que el tema de la justicia se atribuye directamente a Dios, la justicia divina. ¿Amén? Nosotros, como ciudadanos o como personas que habitan temporalmente este momento en la historia de la humanidad, debemos también conocer que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el alfa y la omega, es juez. Así como es amor, es luz, un montón de atribuciones y propiedades tiene nuestro Señor, también es juez. Y debemos empezar también a presuponérnoslo cada vez que concebimos o que pensamos en Dios como un juez que está constantemente delimitando y juzgando nuestras acciones como las de los demás personas, como nuestro prójimo. Dios es juez. Esto no sabemos, porque el pastor nos lo ha recordado firmemente y acertadamente, que el cristiano promedio, que hay muchas iglesias afuera, no remarca a Dios como juez. Y no solo que no lo remarca como juez, sino que nosotros lo que sí hacemos es remarcarlo como juez justo. Porque Abraham pregunta, ¿no? Esta incógnita que puede surgir en todo ser vivo, racional. ¿El juez de toda la tierra hace lo que es justo? Repasando lo de la última predicación. Bueno, nosotros respondimos al final de esa predicación que sí, Dios, el juez de toda la tierra, es justo. No es injusto, Él no es arbitrario. Él tiene una sana crítica, Él tiene una sana doctrina. Él se rige por la palabra implantada que Él mismo estableció. Él es juez justo. Él no juzga a las partes según sus apariencias. Jesús lo dejó bien clarito eso. Según la cara de cada uno, según las opiniones de las personas. Según los pensamientos que tengan hacia Dios, no se deja fiar por eso. Porque acuérdense que a Jesús le dijeron, Dios, oh Señor, eres muy bueno. Miren, el único bueno acá es el Señor y yo no me fío de ustedes y no me vengan a tentar con condescendencias o adulándome. Después, hablando de que Abraham establecía que Jehová era juez, también veíamos que los juicios también están sobre nosotros, ¿no? Como estuvieron sobre Sodoma y Gomorra. Y cuando están sobre nosotros, la pregunta que nos hacíamos era si pensamos que son justos los juicios de Dios. Si estamos de acuerdo con la justicia de Dios en nuestras vidas. Cuando se aplica la justicia de Dios. Cuando a veces el fallo es desfavorable según nuestras percepciones. Si nuestro orgullo oculto, la autodefensa del corazón engañoso, ¿se acuerdan? Replica esa sentencia o la acata y nos sometemos a la justicia divina. Por ejemplo, el que dejó la iglesia porque Dios a través de sus fallos terminó con tal situación, lo hizo partícipe de malos tragos o lo hizo pasar diferentes adversidades y dice, a mí no me gusta este Dios, yo lo dejo. Esa persona no está de acuerdo con el juez de toda la tierra, pensando que el ser juez de toda la tierra es injusto. Sin embargo, Dios no es justo, no es injusto, es justo. Entonces, aquella persona está equivocada, será él después consecuente de sus actos y responderá por sus obras. Esperemos que no sea nuestro caso, que en nuestro engañoso corazón no digamos, hey, ¿por qué me está sucediendo esto? Algo debe estar haciendo mal el juez de toda la tierra, porque según mis conclusiones lógicas, yo no tendría que estar padeciendo o pasando por esta situación. Pero nosotros no conocemos todo el marco que contempla el análisis de una situación, tanto espiritual, tanto natural, con las personas que intervienen en ese aspecto. Entonces nosotros debemos vivir por fe y decir, bueno, por algo están sucediendo las cosas, voy a buscar a Dios para que me dé respuestas. Y en caso de que yo no encuentre la respuesta, igual voy a vivir por fe, porque creo en la palabra que dice que Dios es juez justo. Ahora lo vamos a ver más adelante. Que dice que Dios es juez justo. Y creemos en la Biblia. Y podremos
todo caso, ser como Jesús, que le dijo a Pedro: lo que yo ahora hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Hay muchas cosas que las vamos a poder entender después. Pero bueno, seguime con esto. Vamos con el repaso, finalizándolo. Entonces yo estoy de acuerdo en que los juicios de Dios son justos y bueno, debemos estar de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque en caso de que no tener respuestas, de no saber por qué suceden las cosas, debemos creer en la palabra. Acá hay un ejemplo que se me viene ahora a la mente. Por ejemplo, nosotros tenemos firme convicción de lo que está establecido en la palabra. De todo lo que está escrito, de todo. De que Dios una vez paró el sol por pedido de Josué, el seguidor de Moisés. O de que, por ejemplo, en tiempos de Ezequías, Dios hizo retroceder la sombra también. O sea, movió los astros de vuelta. O milagros, ¿no? Milagros innumerables que hay en la Biblia. ¿Lo creemos todos o hay un sesgo de duda ahí? Bueno, entonces debemos replantearnos cuál es nuestra fe con respecto a la palabra. Porque de aquí, este es el fundamento de toda nuestra vida cristiana. Capaz que vos le crees más al diario, o yo le creo más a lo que dice el diario que lo que dice la Biblia. ¿No? ¿Vieron con esta, no sé, vieron que nevó mucho en el invierno? Ahora nevó de tal forma que va a haber tanta agua en el verano que va a ser imposible cruzar a la cordillera por, no sé, ¿viste? Damos notas geográficas, notas turísticas. ¿Y de dónde lo sacaste esa información? No, lo dijo el diario. Y nosotros la damos por certera cuando lo dijo el diario, ¿no? Un ejemplo. O ahora que empiezan los días lindos. No, el sol va a calentar más y van a haber mayores rayos UV, por eso hay que cuidarse del sol. ¿Dónde lo leíste en el diario? Está bien, debe ser algo fidedigno, pero porque nosotros lo sacamos del diario, ¿es así? Debemos no creerle tanto al diario y creerle más a la palabra. O leer menos el diario y leer más la palabra de Dios. Acuérdense que el diario está escrito por personas humanas. Un ejemplo. ¿No? Un ejemplo. Nosotros también le creemos mucho a lo que dicen las redes sociales de las personas. Pero son apariencias que engañan. Si nosotros le creemos a la palabra, nada nos va a movernos, nada va a mover nuestra fe y nosotros vamos a entender la justicia de Dios. Cuando entendemos la justicia de Dios, se nos abre la luz de nuestro entendimiento y entendemos el mundo que nos rodea. Entendés y comprendés en lo que está establecido sobre tu vida. Por qué te sucedieron las cosas y por qué te van a suceder las siguientes, depende de la toma de decisiones que hagas. Entendés. No hay nada más lindo que entender, que saber. Vos, depende del grado, no importa el grado de conocimientos académicos que tengas. Vos, si buscás a Dios, creés en su palabra, vas a entender la vida en la cual estás viviendo. Vas a ver la persona que te dice una cosa, si te tenés que fiar de las palabras o no, si en realidad te está mintiendo o no. Vas a saber si de hacer un negocio o no, si tu hija te está mintiendo o no. Vas a entender, vas a tener luz. No hay nada más hermoso que entender. ¿Por qué? Porque nosotros, acopiados a la esclavitud, constantemente acostumbrados a los grilletes, el entendimiento con la luz de la palabra te da libertad. Y nada puede comprar la libertad. Nada. No hay oro ni piedra preciosa que pueda comprar la libertad que nos da entender por medio de la palabra de Dios. Finalizando con el resumen de esa vez, habíamos visto de que debíamos someternos a Dios y ajustarnos a lo que sus fallos nos decían. ¿Por qué? Porque nos debemos cuidar de nosotros mismos, como se predicaba en Timoteo. Amén. Porque nosotros, cuando no aceptamos lo que Dios sojuzga sobre nuestra vida, nos escapamos a una realidad virtual o fantasiosa. Como nosotros no queremos hacer hincapié en el retroceso y en el reparo de nuestros malos pasos, nos escapamos a una fantasía y vivimos todo el día fantaseando y estamos cocinando y estamos limpiando y estamos lavando y estamos trabajando y estamos soldando y estamos caminando y estamos meditando y siempre nos escapamos a un mundo ideal según nuestros propios pensamientos, porque el mundo que yo estoy viviendo por mi mal proceder no me gusta. Y como yo vivo mal, hay malos fallos según la justicia de Dios en mi vida, entonces no me gusta y escapo. Y no tengo cuidado de mí mismo y no veo que el tiempo se me va imaginándome una vida sumamente fantasiosa e irreal.
Entonces, se me crea una aparente realidad paralela conforme a mi criterio parcial, a cómo yo me debería merecer las cosas. Pero según yo, impío y malo, soy el mismísimo Job tratando de ver mi vida. Pierdo tiempo en este mundo imaginario, amén, y se me pasa la vida del verdadero mundo. Y el propósito cristiano que en ella debo cumplir. Por eso debemos cuidarnos de nosotros mismos. ¿No nos gustan los fallos de Dios? Bueno, Henry, un comentarista muy interesante, dice que si yo tengo interés real por la salvación grandiosa, si nosotros realmente entendimos lo que significa salvar nuestra alma de la ira venidera o vivir con un beneplácito en este peregrinar, si entendimos eso, lo vamos a tener a cualquier costo y vamos a aceptar que nosotros somos los equivocados y que la justicia de Dios es para enderezar nuestro camino. Ahora, apuntando a algunos puntos concatenados con este tema, vamos a leer, por favor, Salmo 105. 105, Salmo 105, 7. Miren, el tema de la justicia de Dios es muy interesante y muy importante y sumamente destacar en la Biblia. La palabra justicia aparece 380 veces en la Biblia. ¿Ven? Entonces, esto quiero que tiene que decirse para el cristiano, la justicia de Dios, Dios es juez. Tenés que saberlo, tenés que estar todos los días en tu vida entendiendo de que hay un juez que juzga toda la tierra y nos observa y rige nuestra vida. Es un juez de amor, misericordioso, pero dentro de todas las características de Dios, Dios es juez. La palabra justicia, miren la importancia que tiene en la Biblia. Aparece 380 veces en la Biblia, 237 veces la palabra juicio, justo aparece 233 veces, juzga aparece 20 veces, juzgar aparece 32 veces en la Biblia. Vos capaz que dirás, bueno, muy lindo tema el de la justicia, pero verdaderamente no es algo que influye cotidianamente en mi vida. Y sin embargo, en realidad, no es del todo así. Por no decir que no es así. Por ejemplo, la justicia ordinaria, la que vivimos todos los días, es un reflejo, vivo reflejo, de que hay un juez espiritual que juzga de una manera divina. Y la justicia ordinaria es un reflejo de aquello, ¿no? Como todo lo del hombre es a imagen y semejanza. Vos, por ejemplo, que hoy manejaste un auto y frenaste en la esquina. ¿Por qué frenaste en la esquina? Porque a vos te está rigiendo una justicia contravencional o municipal. Y también, a la vez, en paralelo, te juzga una justicia nacional por una ley de tránsito. Vos lo hiciste, en realidad lo hiciste sin darte cuenta, cada esquina frenabas, cada semáforo en rojo frenabas, pero para vos es algo memotécnico, rutinario, y es algo ya parte de tu vida normal. Y vos decís, acá no hay justicia ordinaria que influya sobre mi vida. Porque yo no estoy sentado en el banquillo de los acusados, o no he sido víctima de algún delito, o no he sido actor de alguna demanda civil. No, pero sin embargo frenaste en la esquina cuando te tocó un semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque estás sometiéndote a la justicia ordinaria. Eso, o por ejemplo, pagaste tus deudas. Estamos ya casi finalizando las fechas de cobro, ¿no? ¿Viste? El cobro es un pasamano prácticamente. Recibimos para pagar. Entonces, vos no te das cuenta ahí, pero en realidad la justicia ordinaria de pagar tus deudas, cumplir con tus obligaciones, pagarle a César, pagar tus tributos, pagar la tarjeta de crédito, un ejemplo, es en realidad ajustarte a derecho a una justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque no pagar genera una demanda, genera una deuda, luego una demanda, entonces vamos a tener que estar sometidos a la justicia. Vos cotidianamente, entonces, estamos ajustándonos a la justicia ordinaria. Ponele que vos también, por ejemplo, devolviste una billetera. Bueno, eso quiere decir que no te hurtaste una billetera, ¿no? Te la encontraste, no la hurtaste. Entonces, si había una cámara de ahí y vos no la devolvías, era un hurto eso, y vos entonces no infringiste la ley, no cometiste un delito. Vos no te diste cuenta, en realidad para vos era algo moralmente
aceptable devolver las cosas a los que le pertenecían porque así te educaron. Perfecto. Pero ahí te ajustaste a esa ley que dice no hay que hurtar. O no dice no hay que hurtar, sino que dice que el que hurta le corresponde tantos meses de prisión, hasta tantos años. Entonces la justicia ordinaria está constantemente moldeando tu vida y no te das cuenta, pero sin embargo sucede. Y el último ejemplo es, por ejemplo, vos no salís a la calle a pegarle a las personas, por más que a veces te encantaría decir, oye, a este que tengo unas ganas de, pero vos no generás lesiones sobre tu prójimo, porque también se cometería un delito, ¿no? Hoy que está establecido hacer cola, y ves que el primero de la cola se queda charlando con el policía en vez de que le tome la temperatura y no te deja pasar y no avanza, y vos estás hace media hora con el viento y tenés ganas pero no infringís la ley en acometer con actos de violencia. No te das cuenta, pero ya estás cumpliendo y ajustándote a derecho, ¿no? O por ejemplo el que pasa el que pasa con la moto, ese caño de escape recortado y que vos estás hablando con alguien y se escucha y vos, ¿qué querés hacer en ese momento? Te olvidás de todo lo cristiano que sos en ese momento de mayor ruido que cuando explota ese caño de escape. Y vos, sin embargo, no agarrás una piedra y se la tirás, aunque bien quisieras hacerlo. ¿Por qué? Porque la justicia ordinaria moldea tus conductas. Bueno, con la justicia divina pasa lo mismo. Vos, cuando perdonás a alguien, esto en favor del que lo hace, ¿no? Cuando perdonás a alguien, estás actuando conforme a la justicia de Dios. Cuando le decís a alguien te amo, o cuando hablas con tu hijo, cuando te acercás a tu hermano y le decís, che, hablemos de esto, ¿qué pasó? Estás aplicando la justicia de Dios, estás lo que se dice en justicia de Dios, estás amoldándote a los preceptos y mandamientos del Señor. Cuando te humillás, cuando alguien te dice algo y vos en vez de replicar, te humillás, la justicia divina está constantemente moldeando tus conductas como cristiano. Ahora mismo vos estás sentado ahí con una Biblia en tu brazo, en tu mano. ¿Por qué? Vos te estás ajustando a lo que Dios dice en oír, sentarse, oigan mi palabra, mis mandamientos, escúchenme, congréguense, alábenme. Eso es acatar la ley de Dios, es estar en justicia de Dios. Constantemente el Señor como juez nos va rigiendo y va moldeando nuestras vidas. Ahora vamos a leer el Salmo. Está escrito en Deuteronomio que Jehová, en Crónicas, dice que Jehová es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Todos los poderes del Estado están en Dios, del Estado espiritual del reino de los cielos. Entonces, la justicia divina está en todos los órdenes de tu vida. Si vos te limpias con la palabra, que es lo que estás haciendo ahora, estás ajustándote a la justicia divina. Influye 100% en tu vida, siendo adolescente, que es a los que también la palabra de Dios penetra en sus corazones y les ayuda a tomar buenas decisiones en un mundo tan contaminado. Si sos grande, si sos madre, si sos padre, en todos los órdenes de tu vida, la justicia de Dios está influyendo y está moldeando tus caracteres. Así como cuando también vos rechazás la justicia, también sería en un caso condenatorio. Cuando no perdonás, cuando no te humillás, te endureces más, cuando no querés buscar la palabra, cuando dejás de buscar a Dios, cuando no querés saber más nada con la iglesia, cuando te endureces con los hermanos, cuando le añadís rebeldía a tu pecado, todo eso es desfavorable. Capaz que vos decís, acá no estoy yo en ningún tribunal, no veo ningún juez, pero sin embargo, ahí no estás acatando la justicia de Dios, el fallo va a ser desfavorable. Entonces, como te decía, hay muchas veces la palabra justicia, juicio, juzgar en la Biblia, aparece muchas veces, es un tema sumamente importante para Dios para que nosotros lo sepamos. Dios quiere que nosotros entendamos y que en nuestros pensamientos nosotros lo proyectemos a Él como Dios, como juez. Jehová es juez y es nuestro juez que nos juzga a todos y también a toda la tierra. Salmo 105:7 dice, Él es Jehová nuestro Dios. Él es Jehová nuestro Dios. Ahora vos no estás estudiando el Salmo, sino que te estás reflejando en el Salmo. Él es tu Dios, Él es mi Dios. En toda la tierra están sus juicios. De vuelta,
en toda la tierra están sus juicios. Entonces, el Dios de toda la tierra, que mencionaba Abraham, también juzga a lo que no los conoce, a lo que no lo conoce. ¿Cómo lo juzga? Bueno, algo que también decíamos la vez pasada, que algo muy importante remarcar, es que Dios juzga, acá te voy a decir algo de teología sistemática un poco, juzga a los que no lo conocen por la ley de la naturaleza, o la ley de la conciencia, del raciocinio, por eso se establecen también leyes naturales, y a los que lo conocen, lo juzga también por las leyes naturales, ese raciocinio de no dañar a nuestro prójimo, de dar a cada quien lo que le corresponde, y por las leyes espirituales, ¿no? Nosotros tenemos dobles órdenes de aplicación, conocemos dos órdenes de aplicación, se nos juzga por esos dos cotidianamente, y el mundano también se lo juzga por esos dos órdenes de aplicación, el espiritual y el natural, pero el que conoce, el mundano, el que conoce solamente es el natural, el que le dice la voz de su conciencia, pero sin embargo, también se lo juzga por las leyes espirituales. Si él es impío, si él aborrece a su prójimo, si es malo, si es ladrón, por ejemplo, si no busca a Dios, la ley, la justicia de Dios, este juez de toda la tierra, también se aplica a su vida. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad si no se juzgaría y Dios no corregiría la maldad de ciertas o cuales personas, lo que vivimos hoy por ejemplo, si no Dios no buscaría la humildad, la maldad sería suma y no habría lugar para redención alguna prácticamente. O sea, se viviría en un estado calamitoso absoluto. Y lo que nosotros sabemos ahora es que el Espíritu Santo, si bien no tiene intervención directa con el reino de las tinieblas porque no hay comunión, lo detiene hasta el momento que venga la venida de Cristo. ¿Cómo lo detiene o cómo, por así decir, lo contiene para que no sea en extremo calamitoso ni en extremo de maldad como en los días de Noé? Bueno, haciendo justicia. A tal o cual le hace vivir tal o cual situación. Aunque la persona no lo entienda, se lo hace vivir para que dentro de la justicia de Dios esa persona pueda tener una u otra medida y pueda seguir viviendo su vida. Ahora, ¿por qué ley se los va a juzgar? Bueno, cuando esa persona, no por la ley de los mandamientos del Señor, porque capaz que nunca los conoció, cuando llegue en el tribunal de Cristo se los va a juzgar por la ley natural, por el derecho natural que los humanos terrenales conocen muy bien, que no es la ley positiva, el derecho natural, que es la ley de su conciencia, la ley de su razonamiento, lo que ellos sabían que no debían hacerle porque perjudicaba a su prójimo, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. Si yo hago algo que al otro, si el otro me lo hiciera a mí me dolería, entonces no se lo tengo que hacer al otro. Muchos hacen caso omiso a esta situación y lo siguen haciendo igual. Bueno, por esa misma ley entonces algunos serán justificados porque lo hicieron, porque no le correspondieron mal, no mataron a otro, porque sabían que se sufre, porque no hay que matar. Y hay otros que sí lo hicieron, entonces serán juzgados por esa ley moral. Ley moral también, o derecho natural. Ahora nosotros, esto está en Romanos 2, no lo vamos a leer para no ahondar más. Ahora nosotros vamos a ser juzgados por esa ley natural corriente que nos rige en los órdenes naturales de nuestra vida y también por la ley espiritual, la ley de Dios, los mandamientos del Señor, ¿no? Si hacéis esto viviréis. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os digo, los mandamientos del Señor. Los judíos se regían por la ley mosaica y nosotros por los mandamientos del Señor en el Evangelio. El Evangelio contempla todos los órdenes de Dios. Todo. Que todo se resume, bien lo dijo Pablo, en el amor hacia tu prójimo. Podemos desmembrar taxativamente uno u otro y podemos ir discutiéndolo, pero no es el punto de esto porque no tendríamos tiempo para hacerlo. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque hay que saber con el juez de toda la tierra con qué ley nos va a juzgar. Bueno, hay un hombre que escribió en Teología Sistemática, Berkhof, muy interesante, un doctrinario, teólogo, que dentro de la primera parte de su libro, de 900 páginas, está desmembrada la primera parte, que es la doctrina de Dios, la primera sección, el ser Dios, y las propiedades o virtudes de Dios que son comunicables. Hay algunas que son incomunicables y hay otras que son comunicables.
Dentro de estas están los atributos morales: bondad de Dios, santidad y justicia, ¿no? Según un estudio, esto es para que lo sepamos, porque existe. Hay ríos de conocimiento y de tinta que se han escrito en base al conocimiento que el hombre pretende de Dios. Dios es inmensurable, es incomprensible, pero es conocible. Él se deja conocer. Acuérdense que la Biblia es la autorrevelación de Dios para con los hombres, para que nosotros efectivamente lo conozcamos, a Él y a su Hijo amado, a quien ha enviado por nosotros, Jesucristo. Jesús es el que nos muestra al Padre, es el camino. Entonces, este hombre decía, muy interesante, decía que la justicia de Dios estaba dentro de esto, del ser de Dios, y algo para agregar es que no, la ley de la justicia de Dios no está por encima de Dios, como por ejemplo la ley sí, en una república sí está por encima de todo. O sea, el presidente se tiene que someter a la ley y no puede dictar leyes que él quiera, las que él quiera, sino que tiene que someterse a un sistema de balanzas y contrapesos. Pero sin embargo Dios es, como les decía antes, es el mismo. Él es el legislador, el que crea la ley y el que la juzga, y él a la vez es el rey, el que la ejecuta. Entonces no hay ley por encima de él, pero su intervención, la intervención de Dios, se encuadra a lo prescrito por él. Acuérdense, la ley siempre se emana en un tipo de lenguaje prescriptivo, no consultativo. Por ejemplo, la ley no consulta. ¿Te parece bien hacer esto? No, la ley prescribe. Haz esto. U ordena. Es un tipo de lenguaje. Entonces, pero Dios, si bien la ley no está por encima de él, porque él la crea la ley, él se ajusta a lo que es creado por él para que tenga justicia. Porque si no, en su defecto sería un tirano, ¿no? Sería crea la ley para que los otros la cumplan y yo no la cumpla, ¿no? Una ley administrativa de la FIP, que nadie puede comprar $200 y yo puedo comprar 1000, un ejemplo, ¿viste? Totalmente tirano, el presidente, imagínate así. Bueno. No, lo tirano no. Dios no es tirano, Él se ajusta a su propio derecho. La justicia se manifiesta entonces en darle a cada uno lo que le corresponde conforme a sus merecimientos. Justicia de Dios contiene la idea de conformidad a un modelo de Dios. Bueno, muy interesante, a mí me gusta mucho esto, por eso lo comparto y espero que a vos te llame la atención también y lo entiendas. Bueno, hay distinciones de la justicia, es gubernativa y distributiva. Dentro de la distributiva está la remunerativa y la redistributiva. Repito, está la justicia gubernativa y la distributiva. Dentro de la distributiva está la remunerativa y la retributiva, de retribuir. Bien, la gubernativa es la justicia que Dios despliega como gobernante de los buenos y malos, lo que te decía anteriormente. Todo lo que dijimos está escrito y todo esto también tiene un marco teológico doctrinal. Pero no doctrinal bíblicamente hablando, sino un doctrinal de personas que han estudiado la Biblia. Bien, entonces él, de manera gubernativa, él, como es Dios de todos, por ende, la ley se las aplica a todos. Bien. Dios instauró este gobierno moral en el mundo, lo que dice el moral o derecho natural, o lo que está íncito en cada persona, lo que está introducido en cada persona, por el hecho de ser persona, de nacer, lo esencial está en cada persona. O sea, alguien que sea chino, que sea indio, que haya tenido diferentes culturas, diferentes costumbres, no importa, todos saben ese derecho natural propio de cada ser humano, ¿no? Entonces, ese gobierno moral en el mundo impuso una ley sobre el hombre con promesas y recompensas para el obediente y advertencias de castigo para el transgresor. Y después está la justicia distributiva, que designa la rectitud de Dios en la ejecución de la ley y se relaciona con la distribución de recompensas y castigos. Lo que se está predicando últimamente, tiene atención a esto, por ejemplo, prestar atención al castigo, todo lo que se nos viene hablando de Dios sobre juez o sobre padre, sobre Israel, sobre nuestras vidas. Bien, es esto, ¿no? Distributiva. Se relaciona con la distribución de recompensas y castigo. Por ejemplo, la remunerativa es el amor divino que derrama sus bondades, no sobre la base estricta de mérito. Esto es muy interesante, porque la criatura en realidad no puede presentar mérito genuino, delante del autor de toda creación, porque acuérdense que David lo expresó muy bien esto cuando dice, en realidad de lo recibido de tu mano te damos. Es como el médico que ayer se decía en la radio,
Antes de ayer se decía en la radio, el cirujano cardiovascular puede hacer y salvar a una persona de un paro cardíaco, de que no tenga más colesterol en las arterias, y ayuda y lo puede rescatar, y seguramente esa intervención va a hacer que la persona viva más años. Ahora, propiamente dicho, salvo haber hecho el esfuerzo para estudiar y prepararse, un gran esfuerzo, que no todos lo logran, esa persona en sí mismo en realidad no se ha valido únicamente de sí. No es una persona colgada en el universo que aparece en nuestras vidas, en la vida, en el mundo y interviene a una persona por su propio conocimiento. Esa persona es un ser humano que ha tenido necesidades, que ha tenido falencias, que necesita de una composición orgánica buena para poder vivir todos los días, necesita sustento, no es producto de sí mismo, aun sea el que este cirujano o aunque sea el que fue a la NASA. Nadie es producto de sí mismo, nadie es desprendido del universo y cae como Superman cayó a la Tierra. Amén. De lo recibido, todo el hombre, sea quien sea, de lo recibido de la mano de Dios, es lo que da. Si no, ¿por qué hoy el hombre más importante del mundo se levantó de la misma forma que vos? Sin haber hecho nada, por así decir, ningún esfuerzo propio. ¿Se entiende? O sea, a nosotros nos rigen fuerzas superiores, que a veces la soberbia del hombre en la cotidianeidad no las ve, pero constantemente podemos manifestar y ver la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces, está hablando de esto. Las recompensas no son por mérito propio, porque en realidad, en rigor de verdad, no hay mérito genuino propio, sino conforme a promesas y convenios. Eso sí es muy interesante. La retribución de Dios en su justicia es porque hay pactos, ¿no? Hay un pacto, por ejemplo, que hace Dios con las personas de fe, que ha hecho con Abraham, y por eso les recompensa dándole su espíritu, dándole las buenas nuevas de su evangelio, el pacto de Dios que hizo con todo en el que cree en Jesucristo. Entonces, la retribución es más que nada basada en un contrato que en un mérito de la otra parte. Sumamente, a mí me encanta esto y sumamente interesante. Y la última es dentro de la distributiva, la retributiva, que es la aplicación acá sí, la aplicación de las penas. Es uno de los tipos de manifestación de la ira divina. Así que bueno, básicamente esto es muy interesante y quería compartir esto. Lo último que vamos a leer, hablando de la justicia de Dios, es Salmo 119, 137, que dice así: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Por favor, quiero que lo busquen. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Acá no queda margen de duda, esto está cerrado. Esto podemos opinarlo, podemos, como el pastor dice que me encanta, podemos reventar o estar en desacuerdo. No importa, está establecido por Dios y va a ser así. Dios es juez y Él es justo. Entonces, esa falsa percepción que nosotros podemos tener de que los acontecimientos de nuestra vida son porque nosotros somos justos y los sucesos son injustos, o sea, Dios es injusto, está equivocada. No pensemos más que lo que nos sucede es por arbitrio y por capricho de Dios que es juez. No, Dios ejecuta su juicio sobre nosotros si nosotros nos comportamos bien de manera favorable y si nosotros obedecemos de manera favorable y si nosotros hacemos la nuestra, somos soberbios altivos, aún después de conocerlo, ¿no? Hablando como el cristiano, si nosotros no nos sometemos a Dios, serán desfavorables, viviremos hastiados de sinsabores, como está escrito, como Job. Nosotros no vamos a justificarnos para condenarlo a él. Busquemos ese escrito. Dice, Job 48. Ya finalizando, Job 48. ¿Invalidarás tú también mi juicio? De vuelta, no leas a Job, léete a vos mismo. Proyectémonos la escritura como un espejo, como un reflejo. Sos vos ahora. Ricardo, ¿vos vas a invalidar el juicio de Dios? ¿Me condenarás a mí, nos dice el Señor, para justificarte tú? Acuérdense que la justicia divina está en todos los órdenes de nuestra vida, cotidianamente, día a día. Vas a apagar el televisor o el celular y Dios en algún momento, en algún acto, te va a estar rigiendo.
Debemos prestar atención a esto. Nosotros vamos a, pensando en nuestro corto razonamiento, en nuestra corta visión de las cosas, vamos a pensar que las situaciones que vivimos, no padecemos, porque hay algunas que vivimos de manera que capaz que no la estás padeciendo, pero no estás consiguiendo lo que lográs. Entonces vos, en vez de dejar de ser ansioso, decís, ¿por qué todavía no tengo lo que estoy pidiendo? Che, esto ya tendría que estar, a mi edad ya me tendrían que haber sucedido estas cosas. ¿Dónde está la justicia de Dios? Dios te dice, a ver, ¿vos vas a pensar que tu razonamiento o vos mismo sos justo y me vas a condenar a mí para justificarte tú? ¿Puede ser? ¿Puede ser que yo te sea tan soberbio de pensar que la justicia de Dios está equivocada? Otro pasaje. Dice Job 33:12, ya acá se lo dice un hermano, Job 33:12, un hermano, uno de los amigos de Job. Quiero leer Job sobre todo porque a pasajes de la justicia hay cientos, como leímos, como vimos ahí, pero Job es algo que nos está bien de cerca, ¿no? Nos está tocando bien de cerca porque se nos está predicando por todos lados y espero que estemos atentos a oírlo y seguramente estamos atentos a oírlo y crecemos. Job 33:12 dice, he aquí, en esto se lo dice Liu, no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? ¿No? Hagámonos esta pregunta todas las mañanas. ¿Por qué contiendo contra Dios? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Nosotros quiénes somos para pedirles explicaciones a Dios? ¿Somos socios? Y así hay un montón de pasajes. Jeremías se quejaba, dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Justo eres. Sin embargo, vamos a leerlo, lo último. Jeremías 12. Miren Jeremías también. A él lo habían querido matar, ¿no? Jeremías. Pero bueno, era según su ministerio, la justicia de Dios ya había hablado. Es sumamente horrible, espero que nosotros nunca vivamos algo así. Y si lo tenemos que vivir, ¿qué nosotros vamos a hacerlo a Dios injusto para justificarnos a nosotros? Jeremías dice, justo eres tú, oh Jehová, ya lo sabía, como que se adelanta, ¿no, Jeremías? Mira. Yo sé que lo que te voy a decir no está del todo bien, te reconozco, pero igual te lo quiero decir. ¿Viste? Es como una forma bastante capciosa de en realidad someterse. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, ¿cuál es el sinónimo de sin embargo? Pero, es nuestra conducta constantemente. Dios, vos sos juez, muy lindo lo que dice el predicador, la iglesia del río es hermosa, pero, a ver, vos sos juez justo, yo creo en la palabra, pero mirá esto, mirá el acontecimiento que me sucedió, mirá lo que me dijo. Y mirá, y él es peor que yo y todos lo sabemos, pero, ese sin embargo, como Jeremías, hace mella en nuestros corazones y no nos permite aceptar 100% la palabra de Dios. Dice, alegaré mi causa, ¿no? Expondré mis argumentos ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Bueno, esta pregunta de Jeremías da para seguir, pero no. Esta pregunta no es la que hacemos nosotros. Capaz que estamos viviendo situaciones y decimos, ¿cómo a aquel le va bien y a mí no? Típica del hombre entenebrecido, orgulloso, que busca a Dios a su manera. Típica de poner los ojos en los hombres. No importan los hombres. Y hoy más que nunca, las apariencias engañan más que nunca. ¿Cómo a aquel le fue tan bien y sacó tal o cual cosa? ¿Dónde lo viste eso? No, en las redes sociales. No, las redes sociales. Las redes sociales son nuestra peor condenación si no lo usamos para publicidad, que son una de las más dignas utilidades que se le puede dar. Si no es para publicidad y para comunicación propiamente dicha, las redes sociales son nuestra peor perdición. Porque todo aquel que publica su vida en realidad está aparentando, es una ficción, está generando algo totalmente ficticio para poder generar una realidad alterna a la que vive. Y nosotros, como solamente vemos eso, que él nos creó, que esa persona nos creó, pensamos que esa es su vida realmente. Y hay ejemplos para abundar, ¿no? Hay ejemplos para abundar. Pero no quiero meterme en ejemplos llanos porque tenemos un buen nivel de predicación. Pero no nos fiemos de las redes sociales, no veamos que al otro le va bien por la red social.
Vos concentrate en tu proceder, en tu caminar, lee la Biblia. Si vas a usar las redes sociales, si yo voy a usar las redes sociales, esto para mí nada más. Es de forma de publicidad o de comunicación propiamente, pero no para estar todo el día viendo la apariencia del mundo engañoso. Porque viven ellos mal, pero nadie va a publicar sus miserias. Sí publican sus pecados, pero no sus miserias. Jeremías veía cómo los otros impíos aparentemente progresaban y se hacía esta pregunta. Nosotros no nos frustremos más, pensemos en nosotros y no condenemos a Dios para justificarnos nosotros. La justicia de Dios abarca toda nuestra vida. Si orás y lo buscamos como lo hacemos, la vamos a ver constantemente aplicada en nuestra cotidianeidad y de esta forma vamos a conocer más a Dios. ¿Qué es lo que buscamos? Conocer más a Dios, a Jesucristo, al Redentor, para amarlo más a Él y no ser tan impíos. Dios te bendiga, iglesia. Vamos a ponernos de pie y a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, amado Dios. Gracias por tu amor y tu redención. Gracias porque tú nos enseñas el tema de la justicia y porque tú nos libras de impiedad. Señor, nosotros a veces pecamos porque somos esclavos al pecado, pero muchas veces pecamos por injustos e impíos, porque amamos más las tinieblas que la luz. Por eso te suplicamos que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, Señor Jesucristo, nos haga sentir tu presencia y nos haga sentir tu amor inconmensurable. Que tu misericordia y tu piedad toquen nuestra vida para poder entender que mejor es estar un día, Señor, en tu reposo, que 1000 fuera de ellos con el mundo, 1000 fuera de ellos con las palabras vacías, con las vanidades y con las tinieblas. Te suplicamos que entendamos cuál es tu perfecta voluntad. Gracias por todo tu amor y lo que nos enseñas. Te pido que reprendas al diablo de nuestros corazones y que no nos robe la palabra, que no nos robe la justicia de Dios que se aplica en nuestras vidas todos los días. Tú eres juez justo y juez de toda la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia del Río, Dios te bendiga. Y ahora sí, alaba a tu Dios, al Señor Jesucristo, con todo tu corazón. Chao. Me gozaré en mi Señor con toda el alma. Me alegraré en su amor y su esperanza. Y cantaré al que es mi luz, mi salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Una vez más, iglesia, me gozaré en mi Señor con toda el alma. Me alegraré en su amor y su esperanza. Y cantaré al que es mi luz, mi salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. Decilo. Jesús, 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 Jesús. Él es la vida en la iglesia. Eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Vamos ahí en tu casa. Eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Solo en ti venceré, la montaña subiré.
iglesia. Jesús, 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 Jesús. Amén.